Muy buenas tardes a todos. Hoy traigo un video muy interesante para entender qué carajo pasó en Venezuela, cómo pasó de ser probablemente la potencia económica de Latinoamérica y uno de los países con las reservas petroleras más grandes del mundo a ser uno de los países más pobres del mundo, con una pobreza extrema del casi 80% y una inflación que supera el 2000%, siendo la más alta del mundo y superando a países como Zimbabue o a Sudán. Pero, ¿y cómo se llegó a este punto? Les daré un poco de contexto. Venezuela, en medio de una crisis socioeconómica y política, intenta, a partir de 1989, cambiar de un estado de bienestar social a un estado un poco más liberal, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que sería el FMI, como todos lo conocemos. El proceso de deformación estructural que se ha sucedido durante el desarrollo de nuestros países latinoamericanos ha sido complejo y se ha ido acentuando con el endeudamiento en el cual se han sumergido los mismos. Nuestros países en Latinoamérica se han ido endeudando con organismos internacionales que les prestan dinero como el Fondo Monetario Internacional para poder mantener así nuestros estados de bienestar. Y es que todo inició realmente en el mandato de Carlos Andrés Pérez, perteneciente al Partido de Acción Democrática, que ejerció el cargo de presidente de la República en dos periodos, un primer periodo en 1974 a 1979 y uno en 1989 a 1993. Su primer mandato es conocido como la etapa de la Venezuela Saudita, o al menos así se le llamaba en diferentes países, debido al flujo de petrodólares que ingresaron por la exportación del petróleo venezolano como consecuencia del embargo árabe de crudo. Tomando en cuenta la alta producción petrolera y la inflación acumulada del dólar estadounidense, la bonanza petrolera de este periodo podría ser la segunda mayor que Venezuela registró en su historia, después de la recibida por el militar Hugo Chávez. En el año 1977, el PIB per cápita de Venezuela tuvo su máximo histórico, según los datos de la INE y el Banco Central de Venezuela registrados por la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Desde entonces, el PIB per cápita no ha vuelto a crecer de forma estable por un largo periodo, un poco más de 10 años. En Venezuela empiezan a existir políticas populistas que no funcionaron. Además de endeudar al país, se empiezan a descubrir casos de corrupción. Su segundo mandato se inició con una economía endeudada con más de 6.500 millones de dólares, en cartas de crédito a vencerse en julio de 1989, lo que obligó a tomar medidas económicas estrictas a los pocos días de su ascenso. Estuvo marcado por privatizaciones de empresas públicas y escándalos de corrupción que culminaron con su destitución como presidente, ante la declaración de procedencia de antejuicio, por parte de la Corte Suprema de Justicia, acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la nación. Tanto los escándalos de corrupción como el Caracazo, que fue una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela, relacionados con las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzaron el 27 de febrero en Guarenas y finalizaron el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. El nombre obviamente proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana y Fuerzas Armadas del Ejército salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportaron a un alrededor de 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos. Todo esto fue utilizado como argumento primero por Hugo Chávez y luego por Hernán Oderman para realizar dos intentos de golpe de Estado. El primero ocurrido el 4 de febrero, liderado por Hugo Chávez, y el segundo ocurrido el 27 de noviembre de 1992, liderado por Hernán Oderman, respectivamente. Carlos Andrés Pérez fue separado de sus funciones como presidente de la Nación por el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1993. Sin embargo, en 1998 resultó elegido como senador por su estado natal ante el Congreso Nacional y disuelto posteriormente por la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución venezolana de 1999. Sus últimos años los viviría autoexiliado en República Dominicana y los Estados Unidos. Ahora, para ver solo algunos de los problemas que empezó a mostrar este gobierno y cómo todo se empezó a desmoronar, aquí van algunos de los problemas más graves que aparecieron en esta época. En primera tenemos que los indicadores generales de salud fueron muy desfavorables puesto que la inversión pública en la salud cayó muchísimo. Encontramos que tenemos un 44% de pobreza a nivel nacional, tenemos problemas nutricionales en la población infantil, ineficacia e ineficiencia de los servicios de salud,
indicios elevados de desempleo, poco más del 16%, aunque otras encuestas decían que podía llegar hasta el 20%. Existía bajo salario, el sueldo mínimo en Venezuela en ese momento, cambiado a dólares, era $337,17. Esto no alcanzaba ni siquiera para la canasta básica. Los sectores tenían accesibilidad a la dieta mínima. Había una disminución en la accesibilidad a la educación media, técnica y superior en un sistema educativo inoperante. Existió un gran aumento de la privatización de la educación y los servicios de salud como consecuencia de la deuda. El ingreso per cápita disminuyó gravemente y la seguridad social se dejó completamente de lado. Existió una gran proliferación de la burocracia, lo que a su vez creó una alza de impuestos. Y clarísimamente una administración gubernamental ineficiente. En resumen, está ausente la definición de políticas en torno al desarrollo integral de la sociedad. Estos son solo algunas de las muchas falencias existentes durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que lo llevaron a su posterior destitución y autoexilio. Terminado su mandato y con un país totalmente sumido en el caos, con una deuda impagable, llega el gobierno de Rafael Caldera, que asume por segunda vez la presidencia, en medio de una crisis financiera que había comenzado el periodo de gobierno anterior. Durante su gestión, continuó con la política de pacificación militar, iniciada por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velázquez. Esto culminó con el perdón concedido a los responsables de los intentos de golpe de Estado el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, respectivamente. Con los líderes que todavía permanecían en prisión, el teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías, quien se había mantenido en un nivel muy bajo en las encuestas hasta diciembre de 1997, con más o menos un 4%, gana las elecciones un año después, el 6 de diciembre de 1998. Para la historiadora Margarita López Maya, aunque en el quinquenio se logró, y cito, alcanzar una cierta paz política, no se cumplen las promesas en lo económico, y tampoco fue remediada la situación de deterioro de las instituciones fundamentales del Estado y la deslegitimación del sistema político. Ante la poca resolución que dio el presidente Caldera en su mandato, se ve una posible salida del túnel, o al menos eso se creía, con la llegada del llamado socialismo del siglo XXI, de la mano de un militar conocido como Hugo Rafael Chávez Frías, quien antes de lanzarse a la presidencia intentó sin éxito un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Todos los participantes de esta acción fueron llevados a prisión por su actuación en el hecho, siendo una causa posteriormente sobreseída y puestos en libertad 2 años después, durante la presidencia de Rafael Caldera, pero eso es tema para otro video. Espero que este video te ayude un poco a entender la profundidad del gran problema socioeconómico y político que existe en Venezuela y cómo inició. Si así fue, te agradecería mucho dejaras un like, te suscribieras y compartieras el video para poder seguir creciendo y llegar a más personas interesadas. Muchas gracias y hasta un próximo video.